Y bueno, Villa, el debate presidencial a todos nos llama para verlo, para analizarlo. Hay quien lo hacemos con palomitas y con una cerveza en mano. Hay quien se reúne en espacios públicos, en plazas públicas. Hay quien lo hace en familia o que se reúne, y eso habla muy bien de esta herramienta de la democracia tan necesaria para que se puedan usted, nosotros analizarlo. Son debates y en ellos se tienen que contrastar las propuestas. No son espacios de proselitismo electoral, eso se tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque por ello el Instituto Nacional Electoral modifica los formatos para poderlos hacer más activos y no tan sosos o no tan aburridos como los debates presidenciales, que hay quien extraña ese debate presidencial del 94, cuando Fernández de Ceballos hizo trizas a Cuauhtémoc Cárdenas y al propio Zedillo, pero hay que recordar que en ese debate había dos candidatas a la presidencia, ¿no? Una por el PAN y otra por, no me acuerdo el otro partido, pero eran dos y no fueron invitadas, ¿eh? No. Porque fueron los partidos hegemónicos. Pero la realidad es que ahí, porque se tenía un Diego Fernández Ceballos, que era más activo y más político en ese tipo de cosas, pero no así en los demás debates que vimos muy lamentables. Y ahora el INE, que no, este formato para muchos dice, es que sorprendió el formato. Prácticamente es el mismo formato del 2018. Es el mismo formato que ha tenido el Instituto Estatal Electoral. El problema acá, y es la habilidad, Villa, a ti que te ha tocado, como a mí, conducir debates, es la habilidad del conductor, por eso es que deben de ser periodistas, para poder hacer de un debate algo fresco y algo atractivo, porque al final del día también se convierte en un show televisivo para las propias, la población, sin descuidar, obviamente, lo periodístico y lo técnico. Y por eso cuando comentan, me encanta mucho este comentario que es el más fácil para mí, es que nomás se tiran y no dan propuestas. A ver, estos espacios son para muchas cuestiones, ¿no? Son para muchas herramientas y muchas estrategias que se tienen que permitir, ¿no? Obviamente, lo único que no debe permitirse es la denostación personal. Yo creo que ese tipo de cuestiones no caben en ningún escenario. Sí vimos, por ejemplo, hay una Xóchitl Gálvez que de repente en esta como desesperación hacía adjetivos más hacia la persona, ¿no? De Claudia Sheinbaum, por ejemplo. Y eso, obviamente, en ningún escenario es correcto, ¿no? Pero más allá de esto, concuerdo contigo, Jorge, el tema del formato es prácticamente el mismo, realmente, que se planteó en el 2018, salvo a lo mejor por alguna forma de distribución de los propios tiempos, pero básicamente fue lo mismo, y sobre todo que el primero, ¿no? La única diferencia es que uno pensaría que siendo solamente 3 candidatos podríamos tener un debate mucho más fresco, mucho más dinámico, mucho más rápido, lo cual no ocurrió. Sí, yo estuve en un programa, en la mesa de análisis de ayer, ahí en el fabuloso Canal 66, en donde justamente analizamos un poquito esto, ¿no? De qué tanto habían sido los conductores. A mí me parece que sí hubo trastabillones de los conductores, ¿no? Y esto, sí hubo problemitas ahí en ellos. Yo sí creo que en gran medida derivados por el tema del INE, porque ellos, yo tengo entendido que ellos elegían las preguntas, yo creo que ellos definieron el formato y como que hubo cuestiones que no lograron resolver los propios conductores, y esto te tiene que hablar de la pericia de los mismos. Lo comentábamos, Jorge, preguntas que no te permitían desarrollar temas. Sí. Esto sí es responsabilidad en línea de los conductores. Sí, y al final cuando respondían, por ejemplo, yo creo que la más marcada fue cuando le preguntan a Xóchitl si se sometería a la prueba del polígrafo. La respuesta es sí. Porque no hay otra respuesta. No hay otra respuesta. Es sí, o porque no podemos. No, claro que no. Pero además le dijo Denise Merker, ¿y cree usted que sea importante hacerlo por polígrafo? Pues sí, aunque debe haber otros mecanismos. Y son errores del conductor. Claro, y por mucho que sea la pregunta del público, la puedes tú articular de una manera mejor. Claro. O sea, le digo, nosotros que nos tocó conducirlo, y no es de que digamos nosotros fuimos mejores que Denise Merker. INE, aquí estamos, INE. Ándale. Porque sabemos que aquí en el INE no nos van a... ¿Por qué no nos buscaste, INE? No, nosotros no te íbamos a cobrar 120,000 pesos por la conducción. Nosotros era gratis, ¿no? Pagábamos nuestros viáticos. Sí. Pero tanto López San Martín como la propia Denise Merker tendrían que haber visto la pregunta y reconfigurarla. El tema del reloj, pues sí, lamentable, pero tampoco es como para que les quite el sueño. Lo que sí es que la realización del debate es muy costoso como para que existan estos errores. Decía la propia Denise Merker que no había fallado en las 2 pruebas anteriores el reloj, y el mero día sí falló. Pues sí, pero tiene que haber, en el IE, por ejemplo, había un plan B si uno de los relojes se descomponía, entonces, o se desconfiguraba.
Acá no hubo un plan B ni un plan C. Y se le fue la luz, ¿no? Un segundo. Se quedaron todos en ceros. En 12. Era esta parte del cambio de milenio. El del micro. Entonces, la verdad es muy lamentable. Esta parte que sí es lo que terminó por afectar un poco al debate en cuanto a la manera de llevar el debate de los propios conductores, porque fueron demasiados temas, Villa. Al final nunca pudieron aterrizar temas tanto orales como corrupción y nada más era de... Leo, como por ejemplo la pregunta de Denise Merker, a las víctimas no se les reconoce nunca. ¿Usted estaría a favor de las víctimas? Pues sí, ¿no? O sea, que te voy a decir que no. Ojalá que las mujeres sigan siendo violentadas y la comunidad trans siga siendo abusada e invisibilizada. Pues no iban a contestarte eso, ¿no? Entonces, realmente ahí, para mí sí lamentable la manera que lo llevaron los conductores y periodistas, pudieron desarrollarlo y explotarlo más. Pero ahora ya en los candidatos, Villa, creo yo, y lo exponía en una post en Facebook, que obviamente yo sé que la raza se va a molestar, los Xochilovers se van a molestar y pues mi intención no es quedar bien con ninguno de los candidatos. Pero para mi parecer hubo un empate entre Sheinbaum y Maynes y la gran perdedora fue Xochitl. Sin duda, porque, y de hecho, entre Claudia Sheinbaum y Maynes, realmente el quien pudo haber considerado victorioso el debate es dependiendo de qué es lo que quieras analizar. Exacto. Porque por un lado vemos a Claudia Sheinbaum que realmente... Digo, lo comentamos en un programa de ayer, yo diferí un poco de se sintió nerviosa o que hubo momentos en los que perdió el control. No, yo la vi sumamente tranquila porque se dio cuenta que los embates de Xóchitl Gálvez no le representaban absolutamente ningún impacto, ningún golpe, no nada sustancial, pese a que había información que sí pudo haber sido utilizada para hacerla trastabillar. Incluso que Xóchitl Gálvez mencionó cosas que eran realmente fuertes para poder utilizarlas. Y revivió temas que, la verdad, yo ya ni me acordaba que familiares de Sheinbaum estaban en los Panama Papers, Ajá. ¿no? O elementos ahí de la cercanía con ciertos personajes políticos impresentables que estaban con Sheinbaum y la manera en que se les dieron contratos, que tendría, dice Xochitl, exponerlo en sus redes sociales o ella de manera pública para ver si lo que está hablando fue cierto o solamente fue al calor del debate. Pero creo lo mismo, Villa. Ahí, por ejemplo, si Xochitl hubiera seguido en esa misma línea, porque era muy frontal y veía a Sheinbaum, y hubiera seguido en esa misma línea, hubiera sido, porque sí logran en ciertos momentos como molestar a Sheinbaum y ella luego logra acomodarse. Pero si hubiera seguido ahí, quizá hubiera sido la ganadora del debate. Sí, pero al final... Yo sí lo observé, no logró generarle este ruido, no logró generarle una incomodidad. De hecho, hasta la posición lo platicábamos, Jorge, hasta la posición de Claudia Sheinbaum en el debate era relajada, ¿no? Era con sus brazos enfrente, era descansando realmente, muy definida lo que quería hacer en el debate y terminó por concretarlo. Pero en el caso de Maynes, que mucha gente también se burla de él por el tema de que nadie lo peló en el propio debate. Pero ojo, si usted vuelve a ver el debate y va a ver que muchas de sus propuestas y mucho de su discurso está muy estructurado y muy bien definido, Sí. Tiene una visión muy marcada de los temas en los cuales pareciera que conoce bien de los planteamientos que está haciendo, le cayó muy bien, estudió muy bien lo que iba a plantear en el debate, sabiendo los temas que iban a venir. Entonces, en este escenario, yo sí creo, y lo comentaba ayer, Jorge, obviamente esto no va a acercar la brecha en ninguno de los tres de los candidatos, ¿no? Claudia Sheinbaum sigue muy arriba, sigue casi 20 puntos arriba, Xóchitl Gálvez sigue en segundo lugar y Maynes sigue en tercer lugar y esto va a permanecer así el resto de la elección, pase lo que pase. Pero este tipo de intervenciones de Maynes, a la gente que lo vio y si lo analizó realmente como pudo haberlo analizado, yo sí creo que les va a dar algunos puntos en los estados, que esto para ellos es muy importante porque les va a asegurar prerrogativas, les va a asegurar mantener cierta estabilidad en estados donde ellos no gobiernan. Por eso es por lo que yo creo que fue importante el desempeño de Maynes, que yo creo que él tiene muy bien identificado a qué está compitiendo. Saber que no va a ganar, pero va a mantener o tratar de preservar los votos suficientes para que Movimiento Ciudadano en los estados donde no gobierna, donde no tiene poder, pueda preservarse. Algo como lo que hizo Gabriel Cuadri en 2012, que fascinó a un sector de la población, la verdad no sé por qué, pero le encantó a un sector de la población. Tan es así que consiguió el porcentaje suficiente para mantener al partido panal funcionando y operando. Esto es lo que está haciendo Maynes. Y la verdad es que si vamos a eso,
Él es el gran victorioso de la contienda, a mi parecer. Porque nadie lo hacía, ¿no, Villa? No, claro que no. O sea, nadie lo hacía y realmente las propuestas más claras fueron las de Maínez. Sí, O sea, sistema de cuidados. el sistema de cuidados, además, la manera en que abordó cada uno de los temas fue mejor, incluso en el tema anticorrupción, ¿no? Hablando de los mecanismos, la independencia y todo, y fortalecer ciertas áreas. Lo que para mí termina por hacer que no nos decantemos por Maínez es el tema de... La sonrisa. No, payasear. Pues. Sí, bromear. O sea, payasear cuando está... y reconocerle a Marcelo Ebrard, o reconocerle que está con dos mujeres que por primera vez están en un debate presidencial. Como cállate. Oye, estás en un debate, se convirtió en Jaime Galván, ¿no? O sea, estás en un debate, no estás en un espacio donde le tienes que reconocer al mundo. O sea, muy mal planteamiento ahí de Maínez, donde dice, es que yo sí le reconozco a Marcelo Ebrard el tema de las armas. Nadie preguntó, no era ni tema de seguridad. O sea, realmente ahí es donde yo creo que se pierde Maínez, a pesar de que sus formas de llevar las preguntas, las formas como él mismo responde, incluso los ataques como terminaba señalando o cuestionando o acusando tanto a Sheinbaum como a Xochitl en el mismo momento, la verdad... Sí, le dio mucho power. Lo que sí también es cierto es que no les queda ni a Xochitl de hablar de que no es del PRI ni del PAN ni del PRD, que no es de ningún partido y que nunca ha militado en ningún partido y no lo voy a hacer cuando se ha visto beneficiada por los gobiernos del PAN y ella es más panista que nadie. No importa si esté afiliada o no, realmente, o vestirse de blanco para demostrar que no era panista, eso sí es lamentable, al igual que Maínez, que habla de la vieja política, esto es lo nuevo, cuando él prácticamente ha pertenecido a todos los partidos políticos. Sí. Entonces, ahí es donde, como dijera el presidente, fuera máscaras, es mejor decir, sí, pertenecía a los partidos políticos, pero nos dimos cuenta que es la pésima política. Es ahí donde yo creo sale fortalecida Sheinbaum, que Sheinbaum en un rollo ahí hasta sorprende que de repente dices, yo no quisiera que Sheinbaum fuera mi jefa, ¿no? No, cuando se pone a gritar, a cuestionar, no a gritar, sí, a imponerse. Y es donde creo yo se desestabiliza, se molesta e incluso no habla ni siquiera temas de mujeres, donde se vio muy mal parada en temas de datos con el tema de feminicidios, en temas de seguridad no quiso abordar ni grupos, ni migración, que sabemos son de los grandes asignaturas pendientes de esta 4T, pero dijo, vámonos a apoyos sociales. Y ahí es donde los conductores, pues que se vaya a apoyos sociales. Porque soy tu madre, ¿no? Sí, o sea, y entonces, y nadie le dijo nada y se fue con el tema de apoyos sociales. Ahí es donde yo siento que se pierde Claudia Sheinbaum, cuando pues pudo haber hablado sobre cuál es la propuesta en temas de migración, porque lo que entendimos es que va a seguir, va a crear un sistema anticorrupción que no profundizó. La Agencia Nacional Anticorrupción, sí, que se llamaba, la ¿no? Agencia Nacional Anticorrupción. Que ya existe un sistema nacional anticorrupción. Exacto. ¿Cuál va a ser lo diferente? Como tampoco, por ejemplo, no profundizó en temas de anticorrupción, ¿no? Incluso hasta le sacó un revés a Denise Merker diciéndole, no, tus datos que tienes no son ciertos. Entonces, realmente pudo haberse explotado más, pero sí Sheinbaum mostró mucho carácter ahí y hizo el debate que ella quiso hacer. De hecho, ni siquiera hubo una sola propuesta relacionada con el tema anticorrupción y transparencia. No. Realmente, si analizas el debate, nadie emitió una propuesta clara, solamente que vamos a ver desde arriba hacia abajo las escaleras, que vamos a tener un poder judicial autónomo, lo cual ya tenemos, Sí. vamos a tener órganos autónomos, los cuales ya están, por lo menos en constitucionalmente. O sea, los planteamientos que hablaron de esto te demuestra que carecían totalmente de propuestas. Y en el tema de Maínez, o regresando un poco a él, sus cuestionamientos eran breves, pero muy definidos, ¿no? Muy certeros. Si Xochitl Gálvez hubiera tenido la visión quirúrgica o la intervención quirúrgica que tuvo en algunos momentos Maínez, esta otra cosa hubiera sido, porque hubiera tenido una mejor estructura del debate. La propia Xochitl Gálvez habría dado golpes más certeros y más fuertes, a diferencia de lo que tuvo, porque nos queda claro que su equipo trabajó para obtener esa información, para obtener esos datos. Nos queda claro que el equipo de Xochitl Gálvez hizo lo que tenía que hacer para tener datos, tener elementos y cuestionar o increpar a Claudia Sheinbaum. Quien no tuvo la capacidad de operarlo fue Xochitl Gálvez. Sí, o sea, ahí sí fue donde terminó ella por no poder concretar el trabajo, ¿no? En todo momento, Xochitl Gálvez, más allá de que no puede pronunciar la R, o no la puedo pronunciar bien, más allá de eso no es lo que voy a cuestionar, es el nerviosismo que traía
en la manera de abordar los temas, salvo en uno que otro momento. Pero no tenía bien estructurado la manera de llevar el debate, incluso en los papeles, hojas que tenía, que eran un desastre, a diferencia de Maines y de la propia Claudia Sheinbaum. Acá sí era un desastre de datos, de hojas que movía y se hacía todo, y no terminó por estructurarlo bien. Y al final, pues el mensaje final, que imagínense, es hablarle directamente a los ojos de los propios mexicanos y mexicanas. Pues para la propia Xóchitl Gálvez era leer un discurso de menos de un minuto. Y ya lo de la bandera, pues bueno, fue el acabose, evidenciando precisamente el desastre que ella misma traía, ¿no? Sí, que al final aseguró que realmente era intencional lo de la bandera. Nadie le creía, que era una protesta, que porque estaba en una situación de caos, ¿no? Lo vamos a comentar. Si lo hubiera dicho, hubiera estado genial. O sea, si ella hubiera dicho, y la bandera no la tengo así, no por equivocación, sino a propósito, porque estamos en caos o necesitamos auxilio acá. Entonces, ahí sí, ya se la crees y se la compras, y hasta hubiera sido una buena estrategia. Pero la realidad es que fue un desastre, ¿no? Sí, pero ya, ya para esta última, para cerrar, ¿no? Porque ya creo que nos hemos estado excediendo demasiado. Concuerdo contigo. Hasta en la última parte de ponerse a leer el discurso de cierre, cuando tienes que ser más enfático, cuando tienes que ser mucho más potente a la hora de dar tus últimos planteamientos, que Claudia Sheinbaum y que Maines lo hicieron bien, lo tenían muy bien estudiado, lo tenían muy bien analizado cómo querían cerrar, lo rematan bien, y luego se pone se pone Xóchitl Gálvez a leerlo. Esto también te demuestra que no tienen esa capacidad, ¿no? Para poder convencer a la comunidad. Y yo reitero lo que platicamos aquí, Jorge, hace aproximadamente un año, bueno, no sé, unos 6, 8 meses, que decíamos, al PAN, López Obrador le vendió la idea de Xóchitl Gálvez. Ellos se la compraron creyendo que un perfil populacho, o que quiere ser populacho, un perfil un tanto irreverente en su discurso, dicharachero, es lo que la gente quiere para un candidato. Y quedó más que claro que no. Y yo creo que después de este debate, muchos se han de haber dado cuenta de a quién eligieron como candidata a la presidencia por parte de Acción Nacional, ¿no? Pues ahí están los debates, faltan... Imagínate cómo hubiera estado el debate si hubiera sido Beatriz Paredes, por ejemplo. Sí. Es un debate mucho más interesante. Ah, claro. Y pues faltan 2 debates. Entonces ya veremos. Primero, si asiste, que imagino que sí, Sheinbaum tiene que asistir. Dijo que asistirá al segundo en el tema de seguridad, ¿no? Sí. Entonces ya veremos qué sucede ahí. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.